Chicos, vamos, ¿eh? Oye, espérate, que Premio de Carmen, Sofía Samba, Hola, buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Es un gran honor para mí presentar la primera edición de los premios Carmen Cerdeira, unos premios que reconocen la labor de las instituciones, de las personas, de las organizaciones que trabajan a favor de los derechos civiles, la igualdad de trato y la no discriminación. Un 28 de junio de hace 15 años se creaba el Grupo Federal LGTB del PSOE, de la mano de Carmen Cerdeira. Hoy hace 8 años que este país celebraba una fiesta de la democracia, una gran fiesta, porque se reconocía el derecho al matrimonio que tienen todas las personas. Todas y todos somos muy importantes para el PSOE, para este partido, pero hay compañeros y compañeras que sin duda nos han dejado una huella especial. Personas valientes que han producido avances importantes en este partido y con ello lo han hecho también en este país. Si hiciéramos una lista, sin duda Carmen sería una de las primeras. Ella supo mirar como nadie y con su mirada nos enseñó que la gente es diversa, que las personas somos hombres y mujeres, que las personas también somos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y heterosexuales. Nos mostró que nuestro origen es diverso, que pertenecemos a etnias diferentes, que tenemos múltiples capacidades y que todas estas pequeñas o grandes diferencias nunca pueden legitimar ni justificar la desigualdad ni la discriminación. Carmen fue una mujer que sin duda apostaba por el futuro, una apasionada de la política, en la que creía como espacio de transformación y de cambio. Fue una pionera y entendió antes que nadie que eso que llaman minorías realmente representa a la mayoría de la sociedad. Y esas diferencias que han justificado discriminaciones, explotaciones e injusticias a lo largo de toda nuestra historia pueden convertirse en un elemento de cambio, de transformación, porque cuando las sociedades valoran a las personas y valoran todas sus capacidades, son sociedades que ganan en prosperidad y en bienestar. Defensora a ultranza de la igualdad, como buena socialista, apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo o el derecho al voto de las personas inmigrantes mucho antes que este partido lo hiciera. Preparando estas palabras, pregunté a algunos de sus amigos y de sus amigas que me dijeran algo que les hubiera llamado la atención sobre Carmen. Mirad, me quedo con dos palabras, con dos recuerdos. Enriqueta Chicano recuerda que un año después de la muerte de su amiga, el mejor regalo que le pudieron hacer fue la creación de la asociación Carmen Cerdeira. De esta manera, ella siempre la acompañaría. Y Miguel Ángel Fernández, que no sé dónde está, recuerda su alegría, le tengo enfrente, recuerda de Carmen su alegría en cada momento, su optimismo. Él cuenta que siempre veía el lado bueno de las cosas, que siempre tenía una palabra para animar a los demás, incluso en los momentos más duros de su enfermedad. Miguel Ángel ha trabajado mucho para que hoy estemos aquí dando este premio, entregando este premio y organizando este acto. Y te lo quiero agradecer, Miguel Ángel. Con estos antecedentes de una historia en común, la del PSOE y la de Carmen, no podíamos encontrar mejor nombre para un premio como este. Y para representarlo, sin duda, nada mejor que el arco iris, símbolo de diversidad, de inclusión y de esperanza. Todos ellos
elementos que representan el compromiso de los socialistas y de las socialistas con la igualdad y nuestra apuesta radical por un mundo más justo y mejor para todos y todas. Quiero acabar mi intervención con algunos reconocimientos. En primer lugar, al buen hacer de los grupos federales en todos los ámbitos territoriales, con su trabajo contra la discriminación de las personas por motivos de edad, de origen, de etnia, de discapacidad o de orientación sexual, nos hacen un partido mejor, más cercano a los problemas reales de la gente. Además, quiero resaltar hoy aquí en este acto el trabajo realizado durante 15 años por el Grupo Federal LGTB. Hoy, aunque no todos los compañeros y compañeras pueden estar aquí porque están en actos en sus territorios, quiero poner en valor su trabajo y su compromiso a favor de la igualdad durante todos estos años. El grupo LGTB en cada territorio es nuestra mejor arma para combatir la discriminación y, además, acerca a este partido a la realidad, nutriéndonos cada día con nuevos discursos, con nuevas aportaciones y propuestas. También quiero reconocer la enorme aportación que hacéis a esta sociedad las organizaciones de personas LGTB. Con vuestro trabajo recordáis que la igualdad es una asignatura todavía pendiente y que la discriminación provoca sufrimientos a las personas, a las familias, a los niños y a las niñas. Esta sociedad, sin duda, tiene una gran deuda con mucha gente a la que condenó y aún condena en demasiados lugares del mundo a una cárcel de silencio, de invisibilidad y de humillación. Todos y todas tenemos derecho a la felicidad, o al menos debemos tener las mismas oportunidades para conseguirla. Gracias por vuestro trabajo, Boti, Rubén, Esperanza. Estáis algunos compañeros y compañeras aquí. Lo hemos aprendido todo de vosotros y de vosotras. Queremos seguir aprendiendo y trasladando a la sociedad, a las instituciones, a los parlamentos, vuestra voz, que es la nuestra. En un momento de estos días, en los que he recordado mucho a Carmen, una amiga leía una cita muy conocida de un poeta inglés. Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como muestra de su paso una rosa y después se despierta con la rosa en la mano. Entonces, ¿qué? El sueño de Carmen, en parte, lo hizo realidad unos años después un gobierno socialista que, entre otras cosas, legisló el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muchas gracias. Los premios Carmen Cerdeira, creados por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reconocen la labor desarrollada por organizaciones, instituciones y personas que se han distinguido en la defensa de los derechos civiles, la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. Estos premios llevan el nombre de Carmen Cerdeira como homenaje a la dirigente socialista fallecida en 2007 que promovió las políticas socialistas en favor de la igualdad para lesbianas, gay, transexuales y bisexuales, las minorías étnicas, las personas con discapacidad o las personas migrantes, entre otras. Carmen Cerdeira Monterero fue concejala, delegada del Gobierno en Ceuta, senadora y eurodiputada. Elegida en 1986, senadora de la tercera legislatura, se convirtió en la senadora electa más joven. En esa misma legislatura, el diputado más joven del Congreso fue José Luis Rodríguez Zapatero. En 1989, Carmen Cerdeira presenta ante el Pleno del Senado la proposición de ley para la reforma del Código Civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo. Tras su etapa en el Senado, fue designada asesora ejecutiva del Ministerio de Justicia y un año más tarde, en 1994, nombrada delegada del Gobierno en Ceuta, la segunda vez que dicha responsabilidad la ostentaba una mujer después de María de Eza en el siglo XVI. En las elecciones europeas de 1999 es elegida diputada al Parlamento Europeo, siendo miembro de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior. Su intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo el 4 de julio de 2001 sintetiza sus esfuerzos a favor de los derechos civiles, la igualdad de trato y la no discriminación.
cómo hay todavía en el seno de la Unión Europea colectivos y personas que sufren discriminación, que no tienen el respeto adecuado a los derechos fundamentales, a los derechos humanos que deberían de tener. Me estoy refiriendo a cuestiones tan lamentables como el racismo que todavía ocurre en los Estados miembros, a discriminaciones por la orientación sexual de algunos colectivos, en concreto los homosexuales, donde todavía hay una normativa discriminatoria en algunos países miembros, a la protección de las personas con discapacidad, a las mujeres, como no, el gran colectivo que sufre discriminación, y a los inmigrantes, que en este informe se revela como el nuevo colectivo que mayor discriminación sufre. Y en contra de lo que ha dicho algún orador, decir que yo sí soy partidaria del reconocimiento del derecho al voto de los inmigrantes, ya que solo cuando tengan este derecho reconocido tendrán suficiente y completo respeto a sus derechos. En el ámbito orgánico, en el 34 Congreso del PSOE en 1997 es elegida secretaria de Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, desde cuya responsabilidad impulsa la creación de grupos federales sectoriales, tales como el Grupo Federal de Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales, grupo que se constituyó el 28 de junio del 98 y de cuya constitución se cumplen ahora 15 años, el del pueblo gitano o el de personas con discapacidad, todos ellos pioneros en la política española y europea. En este mismo congreso entran a formar parte de la ejecutiva encabezada por Joaquín Almunia como vocales de la misma el secretario general de los socialistas leoneses, José Luis Rodríguez Zapatero, que se adscribe como vocal a la Secretaría de Movimientos Sociales, y también Alfredo Pérez Rubalcaba, que hasta ahora había desempeñado importantes cargos en el gobierno socialista. En 2003, Carmen Cerdeira recibe el premio María Deheza por su trayectoria en la política, su entrega y su dedicación. Todavía, hoy en día, en el siglo XXI, existe mucha discriminación. Existen mujeres maltratadas, existen mujeres que sufren, existe discriminación incluso en la estética de la enfermedad. Y como un pequeño homenaje, me vaya a permitir, y también por comodidad, que me quite el sombrero porque estoy incomodísima. De articular nuevas formas de solidaridad. Aquel joven diputado con el que Carmen Cerdeira compartió varios momentos de su carrera, José Luis Rodríguez Zapatero, acabaría siendo elegido secretario general del PSOE en el 35 Congreso Federal del año 2000 y elegido presidente del Gobierno de España en marzo de 2004, cargo para el que sería reelegido en 2008 y que desempeñó hasta noviembre de 2011. Sus años de gobierno se han caracterizado por impulsar medidas e iniciativas legislativas en favor de la igualdad y del reconocimiento de los derechos ciudadanos. José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de España un país más decente y que por primera vez en nuestra historia llegáramos puntualmente a la cita con la igualdad. Muchos países han continuado la senda del gobierno de Zapatero. Fuimos el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario. 8 años después, son ya 15 los países que lo han reconocido legalmente. El último de ellos ha sido Francia. Además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de sentenciar que impedir el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo contraviene la Constitución americana. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Detrás vendrán otros muchos países, impulsados, señorías, por dos fuerzas imparables: la libertad y la igualdad. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Hoy demostramos con esta ley que las sociedades pueden hacerse mejores a sí mismas, que pueden ensanchar las fronteras de la tolerancia,
y hacer retroceder el espacio de la humillación y la infelicidad. Hoy, para muchos, llega aquel día que evocó Cavafis hace un siglo. Más tarde, decía, en la sociedad más perfecta, algún otro, hecho como yo, ciertamente surgirá y actuará libremente. Muchas gracias. Pero sí, voy a poder. Premios Carmen Cerdeira. Ella, la verdad, es que para todos los que estuvimos cerca de ella, era un premio. Ella en sí misma era un premio. Pero ella no hubiera querido en absoluto un acto nostálgico. ¿No? No hubiera querido un acto nostálgico porque ella era una mujer feliz, era una sonrisa, era una persona optimista, muy optimista, valiente, muy fuerte. Lo fue desde el minuto 1 de su vida hasta el último minuto de su vida. Yo me acuerdo, Soraya se acordará, también Paca, cuando teníamos un momento difícil allí en Bruselas y tal, recuerdo a Carmen siempre diciéndome: mira, hija, por el mismo precio nos echamos unas risas. Y efectivamente nos reíamos. Claro que nos reíamos, mucho. La intención de Carmen era siempre hacer la vida más fácil a los demás, a las demás. En esa búsqueda permanente de cómo hacer la vida más fácil a la gente, ella empezó a derribar muchas barreras desde muy, muy joven. Y siempre la búsqueda era la misma: hacer la vida más agradable a quienes la rodeaban. Y derribando barreras, abrió hace 15 años las puertas de esta casa al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Entonces no fue nada fácil. Ahora nos puede parecer, pero entonces fue muy difícil. Carmen fue duramente criticada. Tuvo que pelearlo mucho. En este partido eso fue muy difícil de conseguir, pero hace 15 años ella lo hizo. Y aguantó críticas y a veces burlas, porque, sabéis, era una mujer en ese momento muy joven, muy, muy joven, muy lista y guapísima. Os podéis imaginar lo que tuvo que pasar. Su batalla contra la discriminación, en el caso de Carmen, no fue el resultado de un cálculo, sino de una convicción. Carmen era una idealista. En estos tiempos el idealismo parece cosa de ingenuos. Es como ridículo ser idealista. Es como de bobos. Pero Carmen era una idealista y el idealismo es el que ha escrito probablemente las mejores páginas de la historia del Partido Socialista. Y ella fue capaz de mantenerlo vivo hasta el final. Ese idealismo que, como decía José Luis en su intervención del Parlamento y también Puri, lo que reclama es dignidad para todos los seres humanos, la misma dignidad para todos los seres humanos, sin distinción. Esa era la búsqueda de Carmen, ha sido la de José Luis y la de muchísimos de los que estáis hoy aquí. Pedro Cerolo, bienvenido. Por lo tanto, el idealismo le sirvió a Carmen para luchar por la dignidad de los seres humanos. Y eso es exactamente lo que en aquel momento no soportaba la derecha, ¿os acordáis, no? Aquellas manifestaciones de obispos y señoras del barrio de Salamanca, aquellas banderas preconstitucionales, aquellos autobuses los domingos. Pues eso es lo que no soporta la derecha. Porque para la derecha el derecho a la felicidad también tiene clases y sexos. Y si no, que se lo pregunten a Gallardón y a ver. Hoy vamos a dar el primer premio Carmen Cerdeira a otro luchador por la libertad y por la dignidad de todos los hombres y de todas las mujeres. Pero para darle el premio, hoy tenemos con nosotros y nosotras
a la mejor de las hazañas de las que protagonizó Carmen, y protagonizó unas cuantas. La mejor hazaña, su niña, su hija mayor y la joven madre de sus nietos, a los que Carmen estará mirando seguramente desde la estrella más brillante. Zure Izaskun. No me haga eso. Decía Elena que no sabía si iba a poder articular palabras, pues imaginaros yo. Me he traído una chuletita, un esquema. Voy a intentar seguirlo en la medida de lo posible. En primer lugar, quería agradeceros a todos y todas lo que habéis hecho, desde el cariño y el respeto, que esto sea posible. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Purificación, por supuesto, Alfredo, y también Miguel Ángel, Juana Ceña y todos los compañeros y compañeras de Actos Públicos y PSOE de Televisión, que sé que esta semana habéis tenido una semana muy, muy intensa. Muchas gracias. Desde la Asociación Carmen Cerdeira estábamos trabajando en crear unos premios desde febrero, pero por distintos motivos el proyecto no avanzaba todo lo que deseábamos. Y hace un par de semanas, desde Madrid, tuvimos la gran noticia de que los premios Carmen Cerdeira se iban a crear. Me emocioné muchísimo. Es todo un orgullo que se hagan unos premios a nivel nacional en homenaje de tu madre, y un orgullo mucho más grande que el primer premio sea para José Luis Rodríguez Zapatero. Esto supera todas mis expectativas. La vida no se lo puso fácil, nada fácil, pero ella fue siempre una luchadora nata hasta el último aliento, una defensora acérrima de sus ideales. Desde el compromiso socialista trabajó siempre, incesantemente, por los más vulnerables, por los más discriminados, por la libertad y la igualdad de todos. Como hemos visto, las trayectorias de mi madre y de José Luis se cruzaron en varios momentos, como en la legislatura del 86, en la que fueron con la senadora y el diputado más joven. Mi madre abrió muchas puertas, tanto en el PSOE como fuera de ella. Y todas estas iniciativas, como decía Alfredo arriba, antes que cruzamos un par de palabras, decía que no paraba de liar mi madre. Pues todas estas iniciativas se cristalizaron finalmente con José Luis y su compromiso en materia de igualdad y su gran e inmenso apoyo a las personas homosexuales y transexuales. La creación de unos premios en reconocimiento al trabajo y al legado de una política honesta, coherente y comprometida hasta el último minuto, como fue mi madre, es especialmente importante y significativo en una época en la que la política y la sociedad están pasando momentos difíciles. Por eso, personalmente, me gustaría que, además de ser un reconocimiento al compromiso de los derechos civiles, con este premio y sus ediciones futuras, la figura de mi madre, su modo de hacer política, de trabajar por y desde la diversidad, el optimismo que tanto la caracterizó y su socialismo hasta la médula, nos sirva de fuente de inspiración para todos y cada uno de nosotros en la construcción de nuestra sociedad. Sin más, en mi nombre y en nombre de mi familia, muchas gracias de todo corazón. José Luis, por favor.
Buenos días a todos. Y en verdad que son buenos. Eran buenos ya cuando entrábamos aquí. Han sido mejores al escuchar a Izaskun. Porque es verdad que nos hemos emocionado en el recuerdo de tu madre, de Carmen, pero nos hemos puesto muy contentos de ver la saga, de ver la tradición y la madera que Izaskun ha demostrado transmitiendo serenidad, inteligencia, cariño, sensibilidad, siendo una dignísima heredera de los valores de Carmen. Permitidme que os diga que instaurar un premio en homenaje a Carmen Cerdeira es un acto, Alfredo, Elena, justo, acertado, inteligente, sensible. Y que en esta primera ocasión ese premio me lo hayáis concedido es un acto de generosidad que agradezco profundamente. Siempre he pensado, siempre he dicho, siempre pensaré que el partido me ha dado mucho más de lo que yo podré aportar en una y en muchas vidas que tuviera. Y que es una forma de ser de este partido, que debe seguir siendo una forma de ser de este partido. Carmen Cerdeira era una mujer vital, comprometida, de pensamiento libre y de sensibilidad por la diversidad, por la igualdad, por la dignidad, en definitiva. Todos la recordamos, yo la recuerdo, ahora viendo las imágenes. Siempre la vi en un tono positivo y compartí con ella muchas cosas. Desde luego en el año 86, ser los más jóvenes en ambas cámaras, estar en la ejecutiva con Joaquín Almunia, y lo que más compartí con ella era que los dos éramos muy optimistas, como es bien conocido. Recordar a Carmen Cerdeira es también un acto de orgullo de nuestro partido. Podíamos recordar a muchos, a muchas, a tantos, porque la historia del Partido Socialista es larga, profunda, y una historia cargada de dignidad en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en el combate frente a la discriminación y en la aspiración por la igualdad. Esa es nuestra historia. Amigos y amigas, compañeros, compañeras, nada importa más que la libertad. Nada ofende más que la discriminación. Y nada compromete más que la lucha por la no dominación. En esa lucha sabemos que ha habido mucha gente y durante mucho tiempo. Es una historia larga, llena de incomprensiones y en tantas ocasiones de vejaciones. Hoy, en esa lucha por la libertad, por la igualdad, por la no discriminación, permitidme que recuerde a Nelson Mandela. Nelson Mandela, que en estos momentos está luchando por su vida. Es justo que su memoria, una de las más grandes, esté entre nosotros. Esa memoria de lucha por una vida sin cadenas. Los derechos fundamentales no tienen fronteras, ni épocas históricas. Ningún Dios, ninguna fe, ninguna identidad, ningún dogma tiene el derecho a imponer su moral o a justificar las discriminaciones. Cuando en 2005, lo recordábamos hace un momento,
aprobábamos la ley de matrimonio homosexual, permitidme que os haga una confesión, es quizá la ocasión en la que me he sentido más intensamente emocionado en la tribuna del Parlamento, en la que he sentido que de verdad, en más ocasiones de las que parece, las palabras en el Parlamento tienen un altísimo valor. Pueden convertir a las personas infelices en felices, pueden otorgar derechos a quien no los tenía y pueden marcar una frontera de una sociedad más digna. Lo digo porque tantas veces se dice que las palabras en la política y en el Parlamento se las lleva el viento. Pues en muchas ocasiones no. Recuerdo bien aquel día y recuerdo bien aquellas primeras bodas en donde vivimos la felicidad de ver cómo amarse libremente, ellos a ellos, ellas a ellas, era un acto de dignidad. Pienso en el sentido de las cosas que hacemos, en la grandeza que la política puede tener, en la fuerza de los cambios y en la inutilidad de los prejuicios. Y así, desde aquel 2005, hemos visto cómo otros países de distintos continentes se han incorporado a la corriente imparable de la libertad. Y debemos resaltar que también nos cuesta, en muchas ocasiones como país, que España es un ejemplo de tolerancia, de respeto, de sociedad que apuesta por la igualdad. El otro día había una encuesta que decía que España era el país del mundo que más apoyaba los derechos de las personas homosexuales. Es verdad que la tolerancia y el respeto y la igualdad no cotizan en los mercados de valores, pero sí cotizan en la dignidad de las sociedades. Porque la dignidad a la hora de mirar a nuestros semejantes es lo que hace mejor, sin duda, a las sociedades. Aprendemos y aprendamos de nuestra propia experiencia, de esta apasionada experiencia en favor del respeto a la diversidad. Y hay que hacer justicia. En el origen fueron unos pocos gritos, solitarios, a los que nadie veía ni miraba, casi más bien despreciaba. Luego miles de gritos y una bandera y el orgullo y lágrimas y deseos, para luego poder decir ante todos, a la vista de todos, te quiero, y poder educar a tus hijos. Para vivir sin ser humillado, sin ser ofendido. Nadie os arrebatará el derecho a la igualdad. Nadie nos arrebatará el derecho a la igualdad. Pero siempre debemos estar alerta, porque la tarea no ha concluido. Nunca concluye la tarea por la igualdad, ni por los derechos, ni por la tolerancia, ni por el respeto a la diversidad. Nunca concluye. La historia de la libertad
es una historia interminable. Hoy aún la mayoría de los países del planeta niegan la diversidad, no reconocen los derechos a las personas por su orientación social, castigan, prohíben, discriminan, maltratan. Y esta todavía es nuestra tarea. Es nuestra tarea, como ha sido en España, defenderlo para todos los hombres y mujeres de la tierra. Una tarea que se abrirá paso, no tengáis ninguna duda, que se abre paso. Cada mes, cada 2 meses vemos un nuevo país y miles de personas felices, más felices, hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, y estos días hemos vuelto a ver bodas felices, te quieros, apasionados, emociones. El proceso de la libertad es imparable y lo va a ser también en el respeto a la diversidad. Pero no se acabará solo con la causa de las personas que libremente optan por una orientación sexual, la que quieran. Vendrán nuevas causas, vendrán nuevas razones, vendrán nuevos derechos. Abriremos nuevas fronteras en la senda de las aspiraciones civiles de los hombres y de las mujeres. Esa es la tarea. Y en esa tarea, yo casi ahora lo puedo decir con más libertad, va a estar siempre el PSOE entre los primeros. Siempre. Voy concluyendo. Ahora vamos a escuchar a nuestro secretario general, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y Alfredo, me alegro que hayas mantenido firme el valor de defensa del avance en materia de derechos y libertades, en materia de igualdad, en materia de respeto a la diversidad. Bien sabéis que siempre he pensado, y a estas alturas aún mucho más, después de haber ocupado esa responsabilidad, que hay que escuchar y apoyar los impulsos del secretario general del Partido Socialista, que eso es bueno para todo y para todos. Alfredo, gracias, de verdad, gracias por este premio. Elena, Puri, por supuesto, Izaskun. Estas son de las cosas que a uno le reconfortan, le justifican, le motivan. Y lo entiendo y lo he entendido, este premio, como la expresión o como el homenaje a un ideal, no a un compañero ni a una persona, ni siquiera a todas las personas que tanto habéis luchado, Pedro. No, es el homenaje a un ideal que permite hacer que los sueños se conviertan en derechos, que los sueños se conviertan en derechos. Esa es nuestra tarea, hacer que los sueños sean derechos. Fue la tarea que Carmen hizo, con tanta dignidad, con tanto compromiso, con tanta valentía. Y permitidme que lo diga así, porque es que nosotros, digo el PSOE, también tenemos nuestro orgullo. Gracias. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas.
Bienvenidos a esta casa que es la vuestra. Bienvenida especialmente tú, Izaskun, y tú, Paco, compañero de toda la vida de Carmen. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia hoy aquí. Le comentaba a José Luis que le ha pasado muchas veces lo que me va a pasar a mí ahora, que intervenir el último es muy difícil, porque casi todo se ha dicho ya. Dicen los manuales de los discursos que un buen discurso tiene que ser original a la par que interesante. El problema es que a estas alturas lo original ya no es interesante y lo interesante es poco original. Por lo cual me vais a oír un bis. Pero, en fin, tampoco pasa nada, porque lo que nos trae hoy aquí bien merece un bis, un tris, y no sigo porque me podría equivocar en la cuarta y sabéis que este partido tiene alguna historia sobre esta materia. Vamos a ello. Pocas veces utilizo el tópico de que es un honor para mí y tal. Los que me seguís sabéis que lo utilizo pocas veces. Mis colaboradores no me gusta mucho, pero esta vez lo voy a utilizar. Es un honor. Y lo voy a utilizar porque es una especie de triple honor. Es un honor al cubo. Veréis por qué. Es un honor por la persona a la que hoy recordamos y abriendo un premio nuevo en el Partido Socialista, que no damos muchos, ¿eh? Este partido premios da pocos. Es un honor también por la persona a la que le damos el primer premio, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Un grandísimo honor, José Luis. Honor para mí. Y finalmente es un honor por lo que celebramos hoy, por lo que hacemos hoy, por los valores que estamos recordando, que son la libertad y la igualdad y la libertad. Por tanto, triple razón para estar honrado, y es lo que estoy reflejando hoy aquí. Un honor que seguro que compartís muchos de los que estáis conmigo. Se ha recordado, y es verdad, que Carmen, José Luis y yo coincidimos en la ejecutiva de Joaquín Almunia. Los tres entramos por primera vez en el 97, ¿no, José? Que tú tienes mucha mejor memoria que yo. En el 97 entramos juntos en la ejecutiva, los tres por primera vez. Y yo me acuerdo de aquella ejecutiva, me acuerdo de José Luis muchísimo, y me acuerdo muchísimo de Carmen. Efectivamente, estas cosas que te contaba arriba son exactamente así. Me recordaba alguien estos días una frase de Stevenson, que sabéis que murió muy joven, murió con 44 años. Cuando el médico le comunicó que tenía su fin cerca, el médico le manifestó el pesar porque era muy joven, y Stevenson le dijo todas las personas mueren demasiado jóvenes. Y es verdad que es así, pero en el caso de Carmen fue espantosamente joven, ¿no? Dramáticamente joven. Es exactamente así. Porque es verdad que Muerte y Carmen es que no casan. No casan, se ha dicho aquí, era vital, era inquieta, era optimismo, todo optimismo, valiente, que eso también lo celebramos hoy aquí, un acto en favor de la valentía, luego lo comentaré, valiente, optimista, no era ingenua, en absoluto, era perfectamente consciente de las dificultades que tenía la tarea que se proponía, pero era muy valiente. Izaskun, Paco lo sabe bien, era muy, muy, muy valiente. Y era optimista. José Luis ha hablado de optimismo, yo lo tenía puesto en mi discurso. Luego al final lo maticé porque dije, ya estamos, mañana tenemos ya. Pero sabes que te digo que tiene razón. Optimismo. Carmen era optimista. Es que, sabéis, es muy difícil ser progresista si no se es optimista. Muy difícil. Es muy difícil. Si no confías en la gente, si no confías en la sociedad, es imposible ser progresista. Decía alguien que los pesimistas pueden ser domadores, pero no maestros. Pues con los progresistas pasa igual. Tienen que ser optimistas. Tienen que confiar en la bondad de la gente, en la naturaleza positiva de las personas. Y Carmen era así, no era ingenua, era una optimista y era valiente. Y valiente es José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido y es valiente. Eso seguramente el que mejor lo sabe soy yo. Y un día lo escribiremos, cuando proceda, a la limón. El que mejor lo sabe soy yo. Valiente,
fiel a unos principios, muy fiel a unos principios y fiel a la palabra dada. Todo eso es lo que estamos reflejando hoy aquí. Valentía, principios y fidelidad a la palabra dada. Todo eso creo que lo tienes a sangre y fuego demostrado en tu biografía. Y traía aquí un par de párrafos, me miré el discurso, excelente discurso. Por cierto, le recordaba a Izaskun que la proposición no de ley que dio origen a esa ley la defendí yo como portavoz, lo cual, Soraya, no es frecuente. Los portavoces no defendemos proposición no de ley, pero te acuerdas que decidimos, recuerdas, ¿no?, darle a esto desde el principio el máximo nivel político. ¿Sabéis lo que decidimos? Decidimos ir con esto a por todas. Y teníamos que darle, ahora le comentaba a José Luis, los franceses lo han pasado mal, que quizá es que han titubeado. Nosotros no. Nosotros fuimos a por esto y la primera votación que hicimos en el Parlamento fue una proposición no de ley y dijimos, el portavoz. Hice una defensa y luego la ley defendió el presidente, porque íbamos a por todas, porque era un tema muy complicado y porque no queríamos vacilar, era un tema de principios, ¿te acuerdas? Lo hablábamos mucho, este es un tema de principios, aquí no hay vacilación ninguna. Y por eso lo hicimos así. Y tu discurso fue magnífico. De hecho, te comentaba, no sé por qué no nos levantamos y la culpa es del portavoz. No sé por qué no nos levantamos. Fue un discurso emocionante, ¿no? El mejor que has hecho, sí. Y probablemente porque estaba lleno de valores y principios, que es lo nuestro, ¿sabéis? Es que eso es lo nuestro. Es que eso es lo nuestro. Y dijiste eso. No lo voy a repetir, pero tengo aquí unas frases magníficas, ¿no? Magníficas. Esta que has dicho, la sociedad española los devolvió el respeto, esto es magnífico. Optimismo y valentía. Y dijiste también algo que has recordado, creo que en tu discurso, que no, dijiste algo así como, no hemos sido los primeros, pero no vamos a ser los últimos, ¿te acuerdas? Y efectivamente, y a continuación añadiste, porque se trata de libertad y de igualdad, que son los motores del progreso. Y que los socialistas sabemos bien que van juntos, porque la libertad sin igualdad acaba en privilegios. Y la igualdad sin libertad, históricamente, ha acabado en dictaduras. Por tanto, son juntos son como funcionan, como motor imparable del progreso. Y efectivamente así fue. Y detrás de nosotros vinieron países como Suecia, países como Francia. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Pocos meses, algún año antes de que tú presentaras esa ley, un presidente anterior nos quiso sacar del rincón de la historia, ¿os acordáis? No estábamos en ningún rincón, no lo estábamos. Pero puestos a hacer historia, en esto sí, un poquitito de historia hicimos, porque es verdad que alumbramos pasos en otros países, y es verdad que algunas de las reacciones que tuvimos en contra en aquel momento no eran tanto por lo que pasaba en España, cuanto por lo que España podía conseguir que pasara fuera. Y esto que cuento es una verdad que José Luis sabe que es así. Nunca mejor dicho, es una verdad como un templo. Bueno, dos cosas más y ya termino. Y cuando hablo de valentía, digo valentía, lo digo bien porque no era fácil, ¿eh? No era fácil. Había una cultura de muchos años de desprecio hacia la diversidad, de desprecio hacia los derechos de los otros, que de eso finalmente se trataba, de que la gente pueda vivir libremente como desee, como quiera, con quien quiera. Esto era lo fundamental, ¿no? Libertad e igualdad. Había un pozo cultural muy profundo en nuestra sociedad, muy profundo. Y de hecho, uno de los representantes del Partido Popular que fue al Senado, aquella comisión que se hizo, habló de trastornos psicopatológicos, ¿os acordáis? Que seguro que muchos de los que estáis aquí pensasteis lo que yo. Esto es un autodiagnóstico, ¿no? Y es verdad que era un tema cultural y es verdad que los problemas culturales, como pasa con la igualdad entre mujeres y hombres, no se cambia con leyes, pero las leyes ayudan. Y la pedagogía política ayuda, y los discursos ayudan, y esto ya sé que lo repito mucho, pero perdonadme, es que es clave, es que no podemos dejar de hablar de ello, porque ayuda.
y se quedaron en minoría. Se quedaron en minoría. Y a esa minoría le dio voz, una voz indigna, por lo que voy a decir, el Partido Popular con un recurso. Indigno. Indigno porque dejó inquietud en la gente que solo quería vivir tranquila. Y porque sembró inquietud en gente que vivía, su pareja, como decía José Luis, con cariño, con amor, que es lo que hay que pedirle a una pareja. Y creó intranquilidad. Poco antes de que la sentencia, 7 años se de sentencia, que eso sí que hay que mirarlo, eso sí que no. Y ahora que estamos dándole vueltas a las reformas y tal, oye, esta es una de manual, de cajón, no es posible, ¿no? Que en materia de derechos tengamos que esperar 7 años, no es posible. Decía una lesbiana que vive con su mujer, que se llama Herminia, decía una cosa que me llamó mucho la atención y que es un argumento que hemos defendido muchas veces, pero que dicho en su boca sonaba muy bien. Decía, ¿pero por qué se meten con mis derechos? Yo entiendo que la gente proteste para conseguir derechos, pero ¿por qué la gente protesta para que me los quiten a mí? Ese era el fondo de la cuestión, ese era el fondo. Se ganó en el Constitucional, se ganó. Y sabéis, no había pasado nada en la sociedad española. Bueno, sí había pasado, que había gente que era más feliz. Algo tan sencillo como eso, y tan importante como eso. Y nuestra Constitución no podía negar eso. No lo podía negar. Yo no sé si el artículo estaba bien o mal escrito, pero sabéis, no hay Constitución en el mundo que imponga la infelicidad a la gente. No puede ser. No os dais cuenta que no podían ganar ese recurso, que no lo podían ganar. Pero hicieron sufrir a la gente, y eso es una indignidad. Decía José Luis desde la tribuna, y es una reflexión que hacemos mucho aquí, que esto de los derechos no es irreversible. Y yo, como soy de ciencias, acostumbro a poner un símil físico, ¿no? Que la lucha por los derechos es como subir una pendiente, una carretera, ¿no? Que si dejas de empujar te vas para abajo. Y es así. No hay ninguna ley física que nos lleve naturalmente a más derechos. Lo que pasa, fíjate, es que aquí, en este tema de los gays, de las lesbianas, de los transexuales, cuyos derechos hay que defender también, y de los bisexuales, en este asunto hay una cierta irreversibilidad. Esto ya sí que es irreversible, lo es. Y además, como tú decías, está consagrado socialmente. O sea, aquí ya sí que es irreversible, pero hay otros muchos derechos que hay que seguir peleando y, por supuesto, fuera, que también lo comentábamos antes mientras hablaba Izaskun, fuera es que hay muchos países que no es que no lo toleren, no lo permiten, es que hay gente, en este momento hay gente que está siendo torturada por defender el derecho a vivir con quien quiere. Esta es la realidad. Termino ya. Este es un partido, el PSOE, progresista. Y progreso es, cuando uno habla de progreso, suele asociarlo a progreso material, mejorar las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Esto es lo que nos ha movido. Pero, sabéis, hay progresos éticos que son tan importantes como los materiales. Y hoy recordamos aquí el impulso que un presidente del Gobierno, socialista, que una senadora y delegada del Gobierno, socialista, dieron justamente a eso, a un impulso ético, a un impulso hacia la tolerancia, poniendo voz política a miles, millones de personas que decidieron no tolerar la intolerancia, que eso también es lo que celebramos aquí y lo que agradecemos aquí en nombre de Carmen y de José Luis, los miles, los millones de personas que, como decía José Luis, empezaron de la nada, a veces siendo ninguneados, a veces siendo directamente perseguidos e insultados y que al final, mira por dónde, han conseguido hacernos a todos más dignos, más decentes. Porque esto es lo que finalmente estamos haciendo hoy aquí, celebrar un ejercicio de decencia colectiva. Esta es una ley, José Luis, fruto de tu valentía política, del compromiso de gente como Carmen. Es una ley que es verdad que ha permitido la felicidad de muchas personas, pero os diré, nos ha hecho más dignos a millones de españoles, al conjunto de la sociedad. Por eso, hoy, y acabo como José Luis, ¿sabéis de lo que vamos hoy? Hoy vamos de lo que debemos ir. Hoy vamos de sentir orgullo. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.
Sí, un poco. Ahí, perfecto. A mí no me sale lo de Carmen. Muchas gracias. Ya está, ¿no? No. No, para atrás, ¿no? Bien, lo único que no tiene nada cartelería. Claro, que de Carmen.